Bendición del Señor sea con nosotros en esta mañana, primer día de la semana. Continuamos con un tema general durante este mes de julio y el tema es firme en la tormenta, es el tema general. Y el subtema de esta mañana es fe en medio de la tempestad. Fe en medio de la tempestad. El pasaje que tenemos acá para basarnos en el mensaje de esta mañana está en Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Voy a leer estos versículos y luego vamos a desarrollar el mensaje en esta mañana. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Fe en medio de la tempestad. Yo no tengo elección hoy, ¿verdad?, del mensaje. Ya hay todo un cuadro de mensajes para todo el año. Y me encantó este tema. Fe en medio de la tempestad. Sin mayor interpretación, cuando hablamos de la tempestad en la Biblia, estamos hablando de problemas, de adversidades, de dificultades, que las enfrentamos usted y yo que somos cristianos y que las enfrenta también aquellos que están en el mundo, pero que a veces no entendemos o se nos enseña mal en torno a venir a Cristo. Si alguien dice a usted y le promete que venga a Cristo, que se convierta al Señor, que sea bautizado para el perdón de sus pecados, y al final dice: y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, amén, es verdad. Lo que no es verdad es
que si usted se convierte al Señor, automáticamente los problemas van a desaparecer. Eso es mentira, hermanos. Si alguien le dice eso, le miente. Usted y yo vivimos en este mundo. No somos de este mundo, porque nuestro fin es estar con el Señor en la vida eterna. Mientras estemos aquí, tenemos que lidiar con problemas, con dificultades. Y esto es lo que tenemos acá. Hay cosas, hermano, difíciles de poder entender dentro de la soberanía de Dios. Esta historia de la gran tempestad, dice la Biblia que Jesús y los discípulos tenían una jornada muy apretada. Es más, querían ellos descansar. Pero luego la gente se dio cuenta que estaba allí Jesús y sus discípulos. Y dice que empezaron a agolparse. Esto es lo que antecede a la historia que le estoy mencionando. Y empiezan a reunirse cantidad de gente. Y al ver, dice la Biblia, Jesús, aquella multitud, imagínense cuántas dificultades, los vio como que eran ovejas sin pastor. Y dice la Escritura, esto es lo que antecede a esta historia, y tuvo compasión de ellos. Allí estuvo toda esa gente, todo el día. La Biblia dice que eran aproximadamente 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Significa que si ponemos un niño y una mujer por cada hombre, habían no menos de 15,000 personas allí. Los discípulos empiezan a preocuparse cuando ya cae la noche, el atardecer, y le dice: Señor, ¿por qué no despides a esta gente para que vayan a los campos de alrededor y compren pan? Y Jesús les dice: ¿por qué no les dan ustedes de comer? ¿Y usted se acuerda de esa historia? No es exactamente lo que vamos a ver hoy. Y dicen los discípulos: Señor, ¿está bromeando? No, denle ustedes de comer. Dice: solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. ¿Qué sería esto para toda esta gente? Y usted sabe que tomó Jesús aquello pequeño, lo puso en las manos de Dios y aquello se multiplicó. Y dieron de comer a toda aquella muchedumbre. Mire lo que hace Jesús al final. Dice: enseguida, es decir, después que terminó todo esto, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Antes de alimentación de los 5,000 o 15,000, ya querían descansar, no se pudo. Ahora Jesús les dice: muchachos, tomen esta barca y váyanse a la otra ribera. Ellos no le preguntaron: Señor, ¿por qué no vas? Ellos, muy obedientes, suben a la barca. ¿Hace cuántos años subió usted a la barca? Yo subí hace más de 40 años a la barca. Y he tenido más bendiciones que adversidades. Usted también. Aunque probablemente cuando llegan las adversidades usted diga: no, hermano, esa no ha sido mi historia. Pero es que se le ha olvidado que son más las bendiciones que las adversidades. Inmediatamente le pongo este ejemplo cuando Jesús
fue bautizado por Juan, ni se habían quitado la ropa del bautismo, cuando a la vuelta de la esquina estaba Satanás para tentarle. Es mentira cuando alguien le dice, mire, hágase cristiano porque mire, usted va a ser feliz, usted no va a tener problemas. Es que el Señor nos dice que podemos ser felices aún en medio de los problemas, de las adversidades, de las dificultades. Y es lo que vamos a ver en esta historia. Está mojado todavía Jesús cuando el diablo lo tienta. Es lo mismo usted. Por eso, cuando yo hablo con las personas previo al bautismo, le digo, no piense que si usted se bautiza, si anda temperatura, le desaparece la temperatura. Si anda algún problema externo, ay, yo sentí una experiencia, hay gente que llora en el bautismo, perfecto, está bien. Hay otros que muestran una actitud de agradecimiento y no miran a nadie como si están viendo al Señor, está bien. Pero no significa que usted es arrebatado del mundo. Usted y yo seguimos viviendo en este mundo. Y mientras vivamos en este mundo, vamos a tener tempestades. Es bueno que lo sepa. Es bueno que sepa que hay alguien que le puede ayudar en medio de la tempestad. Los discípulos no le preguntan a Jesús, ¿y tú qué vas a quedarte haciendo? No, Él nos manda que nos embarquemos, vámonos. E inmediatamente la Biblia dice que Jesús se quedó despidiendo la multitud. Los discípulos están cansados. Como quien dice, déjenme a mí este rollo. Yo voy a ver cómo despido a esta multitud. Aunque no funcionó. Si usted lee el siguiente capítulo, allá llegaron otra vez las multitudes. No se olvide que Jesús las vio como ovejas sin pastor. Sería una lástima que en esta congregación usted se sienta como oveja sin pastor. Porque esa es promesa del Señor. Que tenemos un pastor que nos guía, que nos ama. Los discípulos se embarcan, obedientes. ¿Y cree usted qué ocurre? Dice la Escritura, cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. No, Él no estaba en el mar. Allí solo. Ya había despedido la multitud. Luego dice la Escritura que los discípulos, muy obedientes, entran en la barca, comienzan a navegar. Note que no era un crucero, no era un transatlántico, era una simple barca de pescadores. Pedro era uno de ellos. No todos los discípulos eran pescadores. Dice la Escritura, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Usted, después que se bautice, tiene que subir a la barca. En esa barca hay enfermedades terminales. En esa barca hay problemas emocionales. En esa barca hay problemas familiares. En esa barca hay hasta problemas de concepción religiosa. Allí están los discípulos en medio del mar. Esta historia la cuenta Mateo, la cuenta Marcos y la cuenta Juan, menos Lucas, el médico. No se registra en Lucas. Para tener una idea de la historia completa, hay que leer Mateo.
Marcos y Juan. Por ejemplo, Marcos 6:48 dice que vio que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario. Oiga, el viento les era contrario en una simple barca de pescador. Mire las palabras de Jesús, no olvide Mateo 14, pero vea las palabras de Jesús en Juan. En Juan, por favor, capítulo 16, versículo 33. En otra ocasión, reunido con los discípulos, les dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga, qué diferencia. En mí, en la persona de Jesús, tengáis paz. En el mundo. No le dice a la gente del mundo, se lo está diciendo a los suyos, a los discípulos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Allí están los discípulos. Dice la Biblia, y no le puedo leer Mateo, Marcos y Juan, que habían remado como 5 o 6 kilómetros y no pasaban de ahí. Oiga, no pasaban de ahí. Estaba yo averiguando que probablemente la distancia que tenían que recorrer era de 13 kilómetros. Y no habían llegado ni a la mitad. La barca no avanza. El maestro no está al alcance de ellos. Ellos empiezan a tirar agua de la barca. Remaban. Oiga, remaban. Pero dice la Biblia que el viento les era contrario. Hermanos, aquí los apóstoles no pueden ni regresar a donde habían comenzado, ni avanzar. Por lo menos en las iglesias existe esto, hay gente descontenta y dice: yo me voy de esta congregación, o sea, tiene la facultad de regresar. Ellos no. La barca ni tan siquiera para atrás se puede, tampoco para adelante. Entonces están nada más allí lidiando, sacando el agua, tratando de sobrevivir, que la barca no se hunda. ¿Cuántas veces ha sido la situación suya o mía? Que no podemos ni para atrás ni para adelante. ¿Ya se ha sentido usted así? Los discípulos estaban así, ni para atrás ni para adelante. La gran pregunta aquí es: ¿estaban solos? Sí, desde la perspectiva de los discípulos, ¿estaban qué? Solos, abandonados. Es probable que los discípulos, en medio de la tempestad, hayan pensado: pero si solo estamos obedeciendo su mandato, Él nos dijo que nos embarcáramos. Como algunos cuando se convierten, nosotros le decimos: mire, a mí me encanta ese texto de Mateo capítulo 28, 18 al 20. Habla de hacer discípulos, enséñenles, luego que se bauticen, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire lo que dice aquí, y la persona dice: Él va a estar conmigo. Es que es promesa del Señor. Pero la gente cree que estar con la persona, estar con ella, con él, todos los días hasta el fin del mundo, significa estar exento de problemas y dificultades. No.
en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad, en medio de esas dificultades, Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allí están los discípulos. ¿Cómo cree que se sentiría usted en una barca en medio del mar y cada vez más bravo el mar? No puede ni avanzar, ni para atrás, ni para adelante. ¿Por qué les ocurrió esto? ¿Por qué Jesús se queda allá en tierra, despidiendo la multitud? ¿Y por qué los discípulos en medio de toda esta tempestad? Buena pregunta. Hermanos, amigos, ¿por qué nos ocurre eso? ¿Ya le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado momentos en que usted se siente solo? ¿Sola? Primero dice, ¿qué le importa a los hermanos? Y a veces tenemos aquella idea, ¿verdad?, que nosotros sufrimos más que otros. Es que como yo. Hermanos, cada uno de nosotros llevamos nuestras propias cruces, unas más pesadas que otras, pero al fin y al cabo son cruces. Quizá los discípulos hubiesen estado ahí preguntando, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Será que nos ha abandonado? ¿Será que vamos a morir en medio aquí de la tempestad? Luego Jesús espera, mientras está en tierra, que se haga de noche. Qué raro, ¿verdad? Que se haga de noche. Ahora ya el problema no es solamente estar remando, estar quitando el agua de la barca, la gran tempestad que cada vez las olas son más altas, sino que ha llegado la noche, más difícil todavía. Y aparece Jesús. Habían remado 9 horas. Oiga, 9 horas. Porque la Biblia dice que apareció a la 4ª vigilia. Los judíos dividían las vigilias en 3 tiempos, de 4 horas cada vigilia. Los romanos en 4, de 3 horas cada uno. Y si Jesús apareció a los discípulos a la 4ª vigilia, significa que apareció entre 3 de la mañana y 6. Pero Señor, ¿por qué apareces hasta en ese momento? Ellos están ahí fatigados, Él estaba ya en tierra, pero la Biblia dice que estaba haciendo algo. ¿Quién lo recuerda? Orando. Qué lindo esto. Y yo creo, hermanos, que estaba orando por los discípulos. Estaba permitiendo una prueba para saber de qué estaban hechos los discípulos. Y ese es Dios. Nos prueba para ver cómo está nuestra fe, para ver si somos congruentes. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mis manos, con los pies, si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué tan real cuando todo es bonanza, todo es alegría? Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y dice Dios, bueno, has ido mucho tiempo a la escuela, la iglesia, y has recibido mucha teoría. Ahora es el momento de pasarles un pequeño test, una pequeñita prueba, para ver si hay congruencia en la fe. A ver si es tan real. ¿Qué le parece cómo sería nuestro comportamiento
Si usted y yo saliéramos de acá y usted está esperando un resultado de un examen y usted le dice, no se preocupe, usted se mira saludable, como el médico le dijo a alguien, no, usted tiene cuerda para rato. Y se le ocurrió publicar, fulano de tal está para rato. A los 3 meses se murió. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si luego llegando a la casa le diga, mire, siento mucho tener que decirle que usted tiene una enfermedad terminal, usted tiene que cambiar su estilo de vida, su estilo de ver las cosas y todo eso? Pero, Señor, y no que dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no ha cambiado eso. Lo que no nos ha dicho es que nos va a quitar todas esas adversidades. Nos va a ayudar. Es otra cosa. 5 a 6 kilómetros tratando de detener aquella barca. 9 horas remando. Y aquí viene la parte que usted y yo no podemos. La sobrenatural del Señor. De noche, Él puede ver a los discípulos. Usted y yo no podemos ver a nadie de noche. Ni tan siquiera había energía, lámparas, ni nada en aquel tiempo de batería y todo eso. Habían lámparas, ¿verdad?, de otro estilo. Pero Él podía ver la dificultad de ellos. Él sabía que estaban pasando un problema. Sabía que el viento les era contrario. Sabía que ya sus fuerzas se estaban agotando de tanto tirar agua. Lo sabía Jesús. La pregunta es, ¿no podía Jesús desde allá, en tierra, pedir al Padre que mandara unos cuantos ángeles y socorrieran a esto? ¿Verdad que podía? Podía. Jesús no lo hace. Y algunos dicen que no creen, por supuesto, en la palabra de Dios. Dice que fue una exhibición la de Jesús, caminar sobre las aguas. Y dicen ellos, improbable esto no es posible. Claro que no es posible desde la perspectiva humana. Si Jesús hubiese querido tener fama o darse un nombre para caminar sobre las aguas, no lo hace de noche, lo hace de día. ¿Quién lo podía ver de noche? Pero Él sabía que había un problema que estaban pasando sus seguidores. Y ese es Jesús con nosotros, hermanos. A mí nadie me visita, es que qué fría la iglesia, y se nos ha olvidado que hay un 24/7 con nosotros, que se llama Jesús. Vio el problema allá y empieza Jesús a caminar sobre las aguas. Y yo leía que dice que el trayecto más corto para llegar hasta donde estaban ellos después que habían remado 5 o 6 kilómetros era caminar sobre las aguas. Pero hay un problema. Cuando ven a Jesús, ellos no saben que es Jesús. ¿Qué piensan que es? Un fantasma. ¿Y cuándo habían visto un fantasma los discípulos? Mire, probable le dijo uno, mira esa silueta que se ve allá, es un fantasma. Vos que decís es fantasma, Beto dice es fantasma, Saúl dice es un fantasma, y todos creemos que es ¿qué? Un fantasma. Haga la prueba usted, si quiere, cuando salga de aquí, de repente vaya caminando con algo así en las manos y hágale para arriba. ¿Y qué cree que va a ocurrir con la demás gente que está ahí? Van a ver para arriba también. Todos concluyen que es un fantasma. Un fantasma. Luego dice aquí la escritura 14:26 de Mateo: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo, es decir, de grito. Es un fantasma. ¿Cuántas veces hemos visto usted y yo al Señor como un fantasma?
no como el Señor, amo de nuestras vidas, no como Jesús, como el Salvador del mundo, sino como un fantasma. Mire esto que aparece aquí, qué bonito. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando usted mira la historia completa, como le dije, Mateo, Marcos y Juan, ese fantasma que ellos creen, pues que es fantasma, se les adelanta. ¿Ha visto en las películas o cualquier cosa ahí que de repente alguien pide auxilio en una barca? O que se está ahogando alguien y hace lo imposible para ser visto. Y se alegra cuando alguien se acerca. Pero ha visto que de repente aquella barca o los que van ahí pasaron. ¿Y qué pasó otra vez? Se perdió la esperanza. ¿Cuántas veces hemos visto así a Jesús? Como aquel que pasa de lejos. Aquí la Escritura dice que la intención de Jesús era pasarles. Pero ¿sabe usted por qué quería pasarle Jesús? Para guiarles, para decirles: este es el camino correcto. Aquí es donde debe ir la barca. Hay algo bonito aquí. Pedro. Usted sabe quién era Pedro, ¿verdad? Intrépido. Pedro no pensaba para hablar, hacía y después pensaba. Y Pedro hace algo aquí. Entonces, cuando ellos oyen que dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Señor, si eres tú, mire esta condición. Si eres tú, ¿cuántas veces le hemos puesto condiciones así a Dios? Señor, si realmente eres Dios, si me haces esto, yo prometo esto otro. Cuidado, hermano, con esto. Pedro le dice: si eres tú, verdaderamente, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es que solo Pedro podía hacer esto. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo le pregunto, ¿por qué inicialmente Pedro no se hunde? ¿Por qué no se hunde? Porque su mirada estaba puesta en Jesús. Hermano, ahí está el secreto. Muchas veces nos hundimos porque nuestra mirada deja de estar en aquel que puede, en aquel que puede calmar la tempestad, en aquel que puede aquietar el mar. Y empezamos a ver nuestras incompetencias, nuestras debilidades. Miren, un principio aparece un Pedro orgulloso. Los demás, miren a Pedro caminando sobre las aguas, estaba viendo a Jesús. Pero aquí, luego Pedro hace algo indebido, que es lo que no debiéramos hacer nosotros. Estamos en medio de la tempestad. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro, es que debiste haber seguido viendo ¿a quién? Jonathan, a Jesús. Pero mira a Jesús y ay, Dios mío, qué grande, ¿verdad? Esa tempestad, qué grande esa ola. Dejó de poner la mirada en Jesús. Y esto es lo que ocurrió. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, oiga, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Primero, todo un campeón. ¿No conoce usted gente así en las iglesias? Comienzan como todo un campeón.
A otros le llaman llamarada de tusa. Otros le llaman como que es el globo, ¿verdad? Hermano, yo he venido aquí, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar allá y todo queremos cambiar. Ojalá. Yo prefiero el globo poco a poco, irlo inflando. Y no estar como el pavo real. Un pinchocito, puf, abajo. Pedro, después de orgulloso, entra en pánico. Tuvo miedo, grita, Señor, sálvame. Quisiera leer esto con el permiso de ustedes. Hechos, capítulo 7, versículo 54. Es cuando Esteban, primer mártir del cristianismo, va a ser muerto a pedradas. Mire lo que ocurre. 7:54. Oyendo estas cosas, los líderes religiosos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya Esteban sabía que era hombre muerto. Hay gente que dice que uno puede presentir la muerte. Yo no sé porque yo no me he muerto, pero es probable que sí. Esteban veía la muerte a menos de 1 metro. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Aquí está la diferencia. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Descubrimos el secreto, hermano. Dice, qué duro eso. Nunca apartó la mirada de quién. De allá. Todo lo que estaba en derredor, él sabe que va a venir. Hermano, qué fe. Ese es el reto para nosotros, hermanos. Ese es el reto para nosotros. Pedro, mientras veía a Jesús, iba caminando. Tan pronto ve la adversidad, el peligro, la tempestad, se hunde y entra en pánico. Después agradece a Jesús, porque la Biblia dice que tomó de las manos de Pedro y lo sostuvo. Y luego dice que fueron a la barca. ¿Quién cree usted que entró primero a la barca? No lo dice la Biblia, pero yo creo que Pedro. Ay, 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 ¿verdad? Ay, ay, ay. Como el dicho, ¿verdad? Llamarla no es como verla venir. Hay gente que dice: Señor, mándame la muerte. Señor, yo me quiero morir. Y hay gente que dice: ¿y qué te le da? No, Señor, estaba bromeando, ¿verdad? Por último, hacen ellos lo que usted y yo deberíamos de hacer. Mire lo que dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, para concluir en esta mañana, Jesús nos quiere decir que es posible que aún haciendo la voluntad de Él, tengamos ¿qué? Adversidades. Aún haciendo la voluntad de Él, nos enfrentemos
a tempestades, pruebas, tribulaciones. Pero es posible que el Señor nos vea remando no en la dirección apropiada o con la actitud apropiada, como fue el caso de Pedro. Tan pronto vio el problema, hay cosas ahí que se publican, dice, no mires cuán grande es tu problema, mira cuán grande Dios tienes sobre ese problema. Eso es otra cosa. Él sabe, hermanos, que muchas veces usted y yo navegamos con el viento. Es probable que nos esté probando también para ver cuál es nuestra reacción, cuál es nuestra fe, o quebrantando, es posible, el mismo orgullo nuestro. Es probable. Pero hay una promesa, y yo quiero que usted subraye en su Biblia, si puede, este pasaje. Y particularmente Anderson le va a servir como psicólogo. Pura psicología esta, Anderson. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hablando de Jesús. Echen toda su ansiedad, toda esa que se comen los dedos y que me va a ocurrir y que me matan y no lo matan. Echen toda esa ansiedad, dice Pedro, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primero de Pedro 5:7. Le digo este otro pasaje antes de terminar. Romanos 8:18. Dijo Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe usted qué hacía Jesús mientras los discípulos remaban, volaban el agua y fatigados ahí? La Biblia dice que Él estaba orando. Hermanos, no nos ha olvidado el Señor. Mientras Jesús ora, nosotros sigamos remando, sigamos confiando, sigamos creyendo en el Señor, porque la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde en esta mañana.